Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alberto Medina y bueno, pues a nombre de Centro Vida Lomas, como sabes, en Casas de Vida nos corresponde esta semana lo que es la clase 44 y el tema de hoy es ¿hay vida después de la muerte? Es como afirmación y bueno, pues vamos a empezar con el tema, ¿te parece? Porque no hacemos una oración breve y acompáñame en esta aventura de esta clase que sé que va a ser de bendición para ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, este día, este momento, Padre, para que tú puedas traer la revelación de que hay vida después de la muerte, Señor, y que gracias a tu Hijo Jesucristo por todo esto, Señor, tenemos esa vida eterna principalmente, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como te indicaba, el tema es muy extenso, la verdad vale la pena. Yo sé que tú tienes tu cuaderno de casa de vida, tu manual de casa de vida, y es importante que la estudies, independientemente de que veas esto. Y bueno, pues mira, el versículo clave que dice aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar por todos lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto viene en Hebreos 2, 14, 15. Y el objetivo de la lección es conocer la postura del creyente o del cristiano hacia la muerte y abrazarla de corazón, entender de qué se trata, ¿no? Esto es gracias a Jesús, así como lo hicimos en la oración, que Él nos libró de esa muerte y esa muerte eterna. Y bueno, como introducción te quería decir, a través de el género humano, sí, a través del pecado de la naturaleza de Adán y Eva, lo que recibimos como herencia de ellos fue que es la muerte eterna, ¿sí? Y esto reinó sobre toda la humanidad, ¿no? Hasta que Jesucristo vino a vencer la muerte, a librarnos de ella, y Él proveyó el único plan redentor en Cristo Jesús, ¿sí? Dios lo hizo así por medio de Jesucristo para pasar de esta muerte de esta muerte a vida de alguna forma, ¿no? Sí, fíjate, ¿qué es la muerte, no? Por definición, dice aquí en tu manual, es el cese de la vida, ¿sí? Es su fin, es la muerte y es lo opuesto a la vida, ¿no? El Nuevo Testamento nos habla que es dormir. Un muerto es alguien que está dormido, pues que está de alguna forma recostado. De ahí viene la palabra o la definición de la raíz griega que dice keimai, que significa recostarse. Los griegos lo usaban para los paraderos, para los viajeros, sí, que hicieron un alto en dormir, como una posada, por así decirlo, pero el término se deriva de la palabra cementerio. Fíjate qué tan importante es, donde los cuerpos yacen, sí, y están recostados. Así que, ¿qué es la muerte? ¿Solo el fin de la vida física? Pues vamos a ver estos puntos, y son tres puntos que quisiera hablarte, que son muy importantes, que es la muerte física, la muerte espiritual, y sobre todo, y la más importante, es que de alguna forma podamos entender que todo esto lo que hizo el plan de Dios para tener esa vida eterna, ¿no? Esa muerte eterna también que hay, para que tengas la revelación de lo que se trata. Entonces te decía muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Fíjate, la muerte física es el cese de la vida biológica prácticamente del cuerpo físico, se va desgastando, tú sabes que pues vamos de alguna forma perdiendo hasta habilidades, perdiendo hasta parte de músculo, los huesos se vienen haciendo más chicos, y es parte de lo que de alguna otra forma es lo físico que muere, ¿no? Pero fíjate, la buena es que la persona no deja de existir porque recuerda que nosotros somos tripartitos, ¿no? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ahí es donde se parte una dimensión en la parte terrenal, ¿no? Reconocemos y recordemos que Dios es espíritu y nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos dio un espíritu y un alma, sí, el soplo de su aliento, fíjate, el aliento nada más nos sopló y nos formó del cuerpo formado de la tierra de alguna forma, ¿no? Así que cuando hay esa muerte física, pues si te das cuenta en las funerarias, lo único que están ahí son los restos, ¿no? La persona ya partió de ahí, lo más importante que es el alma y espíritu están con Dios, ¿no? Fíjate lo que dice en Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? El segundo punto que te decía también importante es la muerte espiritual. Y es aquí donde es una condición en la que se encuentra todo pecador que es separado de Dios. Sí, para los creyentes, para los cristianos, esto es muerte, ¿no? Y no es una ausencia de existencia, sino es una separación de Dios completamente. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente y sin saberlo, ¿me explico? Es
por el hábito, por la costumbre, por el día a día, por no conocer de Dios, por estar separado de Dios, ¿sí? Y cuando Adán y Eva pecaron, pues perdieron la inmortalidad física y luego la espiritual, ¿no? Fueron privados de ese árbol de vida y quedaron bajo maldición. Entonces, la humanidad entera nace con esa condición, ¿no? Con ese pecado original, con esa muerte espiritual, ¿no? Y pero esto tiene una solución de alguna forma, ¿no? Fíjate, en Isaías 59, 1, 2 dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Fíjate cómo ya Isaías, el profeta, lo expresa aquí muy claro, y es prácticamente que esa es la separación. Cuando tenemos una separación con Dios, es cuando, pero fíjate la misericordia aún ahí de Dios, ¿no? Él está siempre dispuesto para que por medio de Jesucristo tú tengas esa salvación, ¿no? Y bueno, viene la muerte eterna. La muerte eterna es la muerte espiritual que puede llevar al ser humano a la muerte eterna. Es decir, cuando tú estás separado de Dios, de esa eternidad y por la eternidad, es por eso que por medio de ese plan de redentor, por medio del Evangelio, cuyo objetivo es reconocer como Salvador, ¿sí? Para anular toda condición de muerte espiritual, pues es importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Que es por su gracia y mediante la fe que nosotros, renacidos espiritualmente de Dios, ¿sí? De nuestro Padre, cuando la persona rechaza el Evangelio, está sentenciándose de alguna forma a quedar separado de Dios, ¿no? Y a esa muerte eterna, ¿me explico? Separado eternamente de Dios, ¿sí? Y es que, bueno, aquí acuérdate que Dios nos creó con una voluntad libre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, sí? O a quién queda separado de Dios. Ahí es lo que habría que dividir en esta muerte eterna, ¿no? Prácticamente existen dos lugares, no hay de otra, ¿sí? Es el cielo y el infierno, ¿sí? Dios habla del cielo y del infierno, que fue creado de alguna forma para Satanás y para sus ángeles, lo que es el infierno, ¿sí? Los que se rebelaron en contra de Dios, y para que los que desean seguirlo, pues es el cielo, ¿no? Para los que creen, ¿sí? Todas esas almas, ¿sí? A veces nos preguntamos y hay una mala tradición, una mala costumbre, es falta de información, ¿sí me explico? A veces por ignorancia, pues es que creemos que las almas hacen algunas escalas y muchos creen eso, ¿no? Que la vida no termina, que hay después de eso, después de la vida hay otra vida, y que hay tantas filosofías que te confunden, ¿sí? Como el hinduismo, por ejemplo, cree que hay reencarnación en el alma, ¿no? Y que ya sea que de alguna forma reencarnes en un animal, en un humano, en fin, ¿no? Dependiendo su conducta también o la vida que llevó. Entonces, es increíble todo esto que es falso, ¿sí? De alguna forma no hay de otra, o sea, la verdad te dice otra cosa. Para los creyentes en Cristo, al morir, sabemos que directamente estamos en la presencia de Dios. Estamos en la casa y estás en la casa de tu Padre. Entonces, no nos enfrentamos a ningún viaje de eso desconocido ni de escalas. Tienes que estar seguro y con la convicción de que tú vas a estar ahí en la presencia de Dios cuando sucede esta muerte física, ¿sí? Y tú pasas a una vida, a una nueva vida, a esa vida eterna con Dios Padre, ¿me explico? Ahí estarías gozando y disfrutando de la presencia de Dios. Y ese es, de alguna forma, existe también una doctrina de un purgatorio que no es bíblica, no menciona la palabra nada de esto, sino que es a través de religiones. Entonces, cuando muere un hijo de Dios, su propósito en la tierra es que ha terminado y que Dios lo quiere en su presencia. Eso es todo prácticamente. Fíjate cómo dice en Juan 14, 1, 3, dice: no se turbe tu corazón, cree en Dios, crean también en Él, dice en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto lo decía Jesucristo en el Evangelio de Juan, ¿no? Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré de mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa, ¿no? Es la segunda venida de Jesucristo, es cuando Él va a venir por vivos y muertos, y de alguna forma vamos a estar en la presencia de Dios y en esa, prácticamente en esa vida eterna que todos anhelamos, ¿no? ¿Me explico? Entonces es algo, la verdad, padrísimo que lo veas de esa forma, que puedas entender y que también puedas tener las bases que a través de esta clase podamos nosotros expresarle a los demás, a gente que no conoce o a gente que con todo el amor le pudieses decir, sí, siempre respetando a lo mejor su religión. Tú sabes que no estamos ni a favor ni en contra de esto, pero es muy importante que lo puedan saber. Esto es a veces por ignorancia, por no
leer, yo siempre digo, el manual del fabricante, lo que es la Biblia, la palabra, la verdad, ¿me explico? Entonces, a lo mejor te pueden decir, oye, pero ¿de dónde vino la muerte, no? La muerte entró, acuérdate, regresamos un poquito a la humanidad a través del pecado. La muerte comenzó a reinar ahora sí que sobre la humanidad y sobre todo la creación entera, ¿me explico? Cuando Adán y Eva quedaron contaminados y corrompidos por el pecado y por la maldad, ¿sí? Entonces quedan bajo la autoridad de las tinieblas, ¿no? Fíjate cómo dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que es muy importante ver que la muerte es algo normal para la humanidad, a lo mejor te puedes preguntar, ¿sí? Y no, la muerte no fue parte del plan original de Dios, como tampoco lo fue la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, eso va en contra de Dios. Dios siempre, tú recuerdas que es bueno, que Él es fiel, ¿no? Y aún la muerte natural debido a la vejez no fue planeada por Dios, fue para nosotros teníamos una vida eterna, ¿sí? Y a través de Jesucristo se restauró todo este plan original en la humanidad, ¿no? Para los hijos y las hijas de Dios. O sea, por eso es muy importante, ¿no? La muerte es un enemigo derrotado por Cristo. Cristo venció la muerte, ¿sí? Y seguramente a Satanás, ¿sí? Al heridor le llegará su día y eso está escrito también, ¿no? Eso de verdad no tarda, lo veremos y sabemos que estaremos con Dios, ¿no? Así que la muerte llega de una manera intempestiva, puede ser a veces por enfermedades, puede ser por pestes, por hambrunas, por guerras, por algunos conflictos personales, me explico, es padecimientos diversos también, ¿no? Muchas veces es lenta, puede ser progresiva, pero también te quiero decir, toda muerte prematura frustra el cumplimiento también del propósito de Dios. O sea, esto lo que te estoy diciendo no fue el plan de Dios originalmente, ¿no? Sí, Dios es Dios de los sueños, Dios de planes, de personas, de familias, de pueblos enteros, ¿no? Así que la muerte devasta y Dios no es el responsable de muchas muertes que se le atribuyen, ¿no? A veces la gente dice, oye, pero ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay esto? Precisamente por la consecuencia de esa separación de Dios, ¿no? Y Dios lo que no quiere es eso, ¿no? Entonces, de alguna forma recuerda y está escrito, ¿no? Que Jesús llama asesino, ladrón y destructor al mismo Satanás y viene en Juan 10:10, ¿no? Que Él viene a robar, matar y destruir, ¿no? Y Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, además, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de los efectos de la muerte, ¿no? La muerte separa a las personas de su propio cuerpo físico, de sus seres queridos en este mundo, y sí, y de la ausencia terrenal del ser amado, ¿no? Deja un vacío que produce a veces efectos mentales o emocionales diversos, a veces de dolor, de luto, de lamento, de tristeza, ¿no? Es un proceso correctamente, a veces puede durar hasta años, depende de esto, de cada persona, pero también sabes que esto llega a esclavizar, ¿no? A mucha gente a lo largo de su vida, ¿sí? Y a lo mejor te podrías preguntar, ¿la muerte es un descanso? Bueno, pues desde las perspectivas del gran sufrimiento, la muerte sí es un estado de descanso y de los afanes del mundo, ¿no? ¿Sí me explico? Los malos dejan de ser maldades, los agotados descansan, los oprimidos y esclavizados son libres, ¿no? Por eso cuando tú duermes en Cristo, felices somos los que morimos en Cristo, ¿no? Es algo precioso, por eso descansa en paz con las buenas acciones. Los que seguimos a Cristo tenemos esa promesa y de creer esto, de que hay esa vida, ¿no? ¿Sí? Es muy importante, ¿no? Por eso a veces, desafortunadamente, hay tanta confusión entre la vida y la muerte o qué va a pasar después de la muerte. Hay gente que sigue ciertas tradiciones, religiones o hasta filosofías orientales tan erróneas, pero sabiendo que tú tienes la verdad, la palabra, es donde puedes enterarte, informarte de lo que Dios tiene y de la promesa que Dios tiene para ti, ¿no? Dios nos avisará cuándo morir, pues déjame decirte que también te lo puede decir, o sea, en tanta intimidad, por ejemplo, vemos aquí en segunda de Pedro 1:13-14, dice, pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, dice, el despertarles con la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjate, el mismo Pedro sabía de alguna forma, ¿no? Aquí el salmista también dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea, de verdad que Dios también te puede traer esa revelación, ¿me explico?
en el entendido, bueno, a lo mejor en su momento, Dios es soberano, recuerda, Dios es el que tiene la voluntad y Él sabe cuándo, ¿me explico? Así que, ¿cuál es el remedio de esto? La perspectiva cristiana de la muerte física, de la muerte espiritual y muerte eterna, ¿sí? Es que ambas son reversibles, sobre todo la espiritual y esta última, la muerte eterna, son reversibles, ¿sí? El deseo de Dios para todos es que aceptemos la salvación que nos ofrece gratuitamente por creer en el sacrificio, por creer en Jesucristo. Esto es muy importante. Recuerda que viene ese despertar, ese nacimiento espiritual, ¿sí? Y viene, por ende, la gracia y la misericordia de Dios para que tengas esa vida eterna. O sea que por su gracia y por medio de la fe, Él nos hace nacer de nuevo, nos hace hacer hijos e hijas de Dios y nos regala lo más precioso que es la vida eterna. Nos libra de todo juicio, de todo castigo, de todo el pecado. Fíjate cómo dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en el 21 de Romanos dice el 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que es un sustento de nuestra fe, ¿no? Es la resurrección de Cristo, esto es lo más importante para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, como cristianos, ¿sí? Porque ahí lo viene en los versículos de 1 Corintios 15, del 12 al 22. De verdad que velo en tu casa, léelo, estúdialo. Es muy importante. Si Jesucristo no resucitó, quiere decir que sigue uno muerto en la tumba, ¿no? Pero no, al contrario, o sea, Jesucristo resucitó. Él tuvo el poder sobre todo, sobre toda la muerte, ¿me explico? Y lo tiene sobre todo humano. De ser así, el sacrificio de la cruz sería algo inservible si no fuera así, ¿no? Pero sabes que nuestra fe no es vana, al contrario, nuestra fe es poderosa en Cristo Jesús. Estamos conscientes y con la convicción de que sabemos que estamos vivos espiritualmente, que ya hemos sido renacidos espiritualmente y que gozaremos de esa vida eterna que Dios tiene para ti, que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Esa vida eterna en donde personalmente Dios quiere experimentar contigo, sí, que tú te relaciones con Él indefinitivamente, que tengas esa intimidad día con día, ¿sí? Porque dice, fíjate en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que actívate si estás preparado para enfrentar la muerte. De verdad que yo entiendo, a lo mejor todos nos puede dar ese miedo, ese temor, de alguna forma a algo, pues no desconocido, pero tan solo el temor de dejar a lo mejor tu familia, sí, tu descendencia, tus generaciones. Pero sabes que de alguna forma tienes que estar consciente de que si tú has confesado que a Jesús como tu Salvador en el momento de hacerlo, puedes hacer esa oración en cualquier momento si tú eres una persona que te estás conectando por primera vez, que recibas a Dios en tu corazón, que recibas a Jesucristo, que reconozcas que has pecado en contra de Él, en contra del cielo, ¿sí? Y que te humilles delante de Él y que lo reconozcas y que abras tu corazón para que tengas ese despertar espiritual, ese renacer de nuevo espiritualmente y para que goces de esa vida eterna a futuro, ¿no? Así que de verdad te lo digo, ¿no? Sí, tiene que suceder esto contigo, ¿sí? Y para ti que ya tienes tiempo de ser creyente, pues que tengas la convicción y la seguridad que conforme vayas analizando esto y que Dios te vaya teniendo esa revelación, pues obvio tengas menos miedo, menos temor, sino que vayas con ese anhelo y ese deseo de que cuando Dios quiera y que estés en su presencia, pues disfrutes de esos momentos maravillosos con Él en lo eterno y además para la eternidad, ¿me explico? Hay muchas promesas, ¿no? De verdad que si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es Jesucristo, esto viene en Romanos 6, del 8 a 10. De verdad, haz lo que suceda contigo. ¿Sí? Si estás en Cristo, qué bendición. Y si no estás, tienes la oportunidad ahorita de hacerlo. Déjame hacer una oración por ti. Y con esto nos estaríamos despidiendo prácticamente. Padre, te damos gracias, Señor, por este tema. Gracias que tú traigas una revelación en cada casa de vida, en cada persona que vea este tema, Señor, esta clase que es tan importante. Y que pueda tener la fe, Señor. La fe de que son hijos tuyos y de que tienen ese despertar espiritual, que han renacido de nuevo contigo, Padre, pero que sobre todo van a tener esa vida eterna, ellos y su descendencia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y a ti que eres nuevo,
Haz esta oración. Señor, yo te recibo, yo te abro mi corazón. Hoy te digo que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy me rindo, Padre, hoy ya no puedo más de muchas cosas que a lo mejor vengo haciendo que no son agradables a ti, que se llama pecado. Hoy me arrepiento, Señor, pero hoy te recibo, hoy te abro mi corazón. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esto te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues eso es todo. Gracias. Nos estaremos viendo en la próxima semana con la siguiente clase. Espero que te haya gustado. Y bueno, pues seguimos a tus órdenes aquí en Centro Vida de Lomas. Bendiciones.